Amén. En estos pasajes se registra el llamado de Abraham. Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó una vez más a ser casi universal. Así, Abraham había criado en un ambiente supersticioso y paganismo. Aún la familia de su padre, donde había el conocimiento de Dios, casi se había desaparecido. La familia se había rodeado por las influencias, adorando a los dioses extraños. Pero nuestro Dios, siempre en medio de los extraños, levante un remanente para engrandecer su nombre. El primer hogar de Abraham era Ur de los Caldeos. Su primera casa donde él se había criado. Ur de los Caldeos era una ciudad grande. Podríamos comparar a la gran ciudad de Santiago, la metropolitana hoy día de Chile. En Ur de los Caldeos habían grandes centros comerciales. Había puerto de mar. Se encontraba en ese lugar grandes tesoros como piedra preciosa, metal, muchas cosas importantes, muy costosos, se encontraban en Ur de los Caldeos. En ese lugar, Abraham podría enriquecerse materialmente, pero aún así Dios lo había llamado de salir de Ur de los Caldeos, porque algo muy importante que Abraham no pudiese encontrar en ese lugar. Por eso, en este capítulo el Señor llamó a Abraham. Y el Señor le dijo en el versículo 1, vete. Vete de tu tierra. Vete de tu parentela. Y vete de la casa de tu padre. En este versículo, hermanos, aparece una secuencia. Aparece varias palabras: tierra, o sea, país; casa, puede ser hogar, ¿cierto?, o parentela. Eso quiere decir que Abraham tenía que abandonar varias cosas para responder al llamado del Señor. Sigue diciendo: a la tierra que te mostraré. El Señor había llamado a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, donde su familia adoraba a dioses extraños, para que Abraham pudiese concentrarse adorando solamente al Dios vivo, al Dios creador del cielo y de la tierra. El versículo 2 dice: haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermanos, cuando Dios llama,
Dios bendice. Por eso en el llamamiento de Abraham, el llamado había acompañado de una promesa de bendición. Pero para ser bendecido debemos tomar decisión de abandonar. Cuando el Señor dice a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham no preguntó a qué tierra iba, si esa tierra era una tierra hermosa. Abraham no preguntó si era un país bonito. Abraham no preguntó si era una tierra fértil. Abraham tomó la decisión de hacer un abandono de todo lo que tenía en su país. Abraham tomó la decisión de hacer abandono de todo lo que él tenía en su tierra. Abraham tomó la decisión de abandonar todas las costumbres de la casa de su padre para responder al llamado del Señor. Pero el Señor apareció a Abraham de la siguiente manera. Jehová había dicho a Abraham. La expresión Jehová había dicho aparece en diferentes textos bíblicos. Y solamente en Génesis encontramos donde aparece esta expresión varias veces. Aparece en Génesis capítulo 2, versículo 18, después que Dios había creado, ¿cierto?, a Adán. Y Dios apareció diciendo, Jehová había dicho, no es bueno que Adán esté solo. Y finalmente Dios trajo la bendición de la mujer a Adán, para que Adán no quedase solo. Aparece otra vez la misma expresión, Jehová había dicho. Aparece allí en Génesis 3, versículo 13 y 14, en la caída, cuando entró el pecado en este mundo. Aparece la misma expresión, Jehová había dicho, en Génesis 4, versículos 6 y 9, cuando Caín se enojó contra su hermano Abel, porque Dios había pedido una ofrenda a cada uno de ellos. Abel trajo la mejor ofrenda y Abel no. Y finalmente él se enojó contra su hermano Abel. Así que encontramos varios pasajes bíblicos donde Jehová había dicho, ¿cierto? Sigamos en el versículo 2, donde el llamado de Abraham acompaña de una gran promesa, una promesa de bendición. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendiciones. Hermanos, lo que dice el Señor lo cumple, porque Dios es un Dios fiel. Él es fiel a su promesa. Por eso cada vez que el Señor dice algo, Él lo cumple. Sigue diciendo en el versículo 3, te bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditos en ti todas las naciones, o sea, todas las familias de la tierra. El Señor a través de este capítulo promete, una gran bendición a todas las familias de la tierra. Es decir, a mi familia, a su familia, a la familia de cada uno de ustedes
que se encuentra en la iglesia en esta mañana. El Señor empezó bendiciendo a Abraham y Él siga bendiciendo a cada una de nuestra familia. Y Abraham, ¿cierto? Se levantó. Abraham, él armó todas sus cosas. Él tomó a su mujer Sarai, igual a su sobrino Lot, y marchó en dirección de Canaán, el lugar donde el Señor le había dirigido. Abraham había dejado una tierra fértil, una tierra que tenía muchas riquezas. Abraham había abandonado, ¿cierto?, a los amigos de infancia. Abraham, para salir de su casa, Abraham tuvo que abandonar el cariño de su madre. Para salir de su casa, Abraham tuvo que abandonar la bondad de su padre. Para salir de Ur de los Caldeos, Abraham tuvo que abandonar las costumbres de los amigos, tomando la decisión de seguir al Señor. Pero en el camino, Abraham tenía que pasar por el desierto, de Negev a Betel. Negev significa tierra desértica, o sea, seca. Abraham tenía que pasar por Negev, por el desierto de Negev, por una tierra seca, por una tierra desértica, para llegar, ¿cierto?, al lugar que el Señor le había prometido. En el versículo 7 dice, se apareció Jehová a Abraham. No olviden, cuando leímos en el versículo 1 del mismo capítulo, dice, Jehová había dicho. Dios no solamente habla, sino aparece. En el versículo 7 aparece la teofanía de Dios, es decir, la manifestación de Dios. No solamente Dios habla, sino Él aparece. Se apareció Jehová a Abraham. ¿Y qué dijo? Y le dijo a él, tu descendencia daré a esta tierra. ¿A qué tierra? Donde había llegado Abraham, ¿cierto? A esta tierra. ¿Quién se le había aparecido? Edificó allí un altar. Un altar es una estructura sagrada donde ofrece sacrificio, o sea, ofrendas a Dios. Un altar es una estructura, ¿cierto?, sagrada, donde adoramos a nuestro Dios. Él dice, edificó allí un altar a Jehová. Un altar donde él pudiese encontrarse con Dios. Un altar donde Abraham pudiese ofrendar a Dios. Dice, ¿a quién se le había aparecido? El Dios que le había aparecido a Abraham. Y en el versículo 8 dice, de allí pasó a un monte al oriente de Betel. Betel, hermano, significa la casa de Dios, o sea, la puerta del cielo. Abraham se había pasado del lugar desértico que es Negev. Abraham se había pasado de una tierra seca para llegar a una tierra fértil. Sigue diciendo el versículo, al oriente de Betel, y plantó su tienda entre Betel al occidente y ahí al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová.
Hermanos, el lugar de encuentro con Dios es el santuario. Dios mora en el santuario y la salvación, cierto, se encuentra en el lugar donde Dios habita. No se puede hablar de salvación, cierto, sin hablar del santuario, porque el santuario nos enseña el sacrificio que Jesús se había hecho, cierto, para dar a cada uno de nosotros la bendita esperanza de una vida eterna. Cristo mismo se ofreció, Él se ofreció en la cruz del Calvario para salvarnos. Pero para llegar a Cristo, los sacerdotes de Israel tuvieron que ofrecer sacrificio en el santuario para, cierto, el perdón del pecado del pueblo. Y Cristo Jesús, para interceder para cada uno de nosotros hoy día, ¿dónde se encuentra? Él se encuentra en el santuario celestial. Allí en ese lugar, Cristo está abogando por cada uno de nosotros, intercediendo por cada uno de nosotros, ¿cierto? Para que nuestros pecados puedan ser perdonados y así, hermanos, podamos permanecer en una estrecha relación con nuestro Dios. Así que Abraham edificó su altar para que él pudiese invocar el nombre del Todopoderoso. Dios apareció a Abraham. Dios prometió bendecir a Abraham. Vamos al versículo 1 del capítulo 17. Capítulo 1 del versículo 17, disculpe, dice: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová. ¿Y qué le dijo? Le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo, te multiplicaré en gran manera. Cuando el Señor llamó a Abraham en el capítulo 12, en el versículo 2, el llamado se acompaña de una promesa donde Dios promete bendecir a Abraham, donde Dios promete engrandecer el nombre de Abraham, donde Dios promete bendecir a todas las familias de la tierra a través de Abraham. Otra vez, como el Señor había aparecido en el versículo 7 del capítulo 12 a Abraham, Él una vez más aparece a Abraham. El Señor aparece a Abraham para hacer un pacto con Abraham en el versículo 1 en adelante del capítulo 17. Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, tenía 75 años. Él tenía 75 años. Y cuando resumimos el capítulo 12, salieron ellos tres de Ur de los Caldeos. Salió él, su esposa y su sobrino Lot. Dios aparece una vez más a Abraham como él había aparecido a él cuando tuvo 75 años. Él aparece a Abraham otra vez. La teofanía de Dios. Dios se había manifestado a Abraham, ¿cierto? Y esa vez Abraham tuvo 99 años. Y el Señor hizo un pacto con él. Él hizo un pacto donde el Señor promete multiplicar en gran manera, ¿cierto?, a Abraham. En el versículo 3 dice: entonces Abraham se postró. Era obediente, ¿cierto? No solamente él respondió al llamado del Señor, sino en el pacto que el Señor hizo con Abraham, Abraham se postró.
Y Dios habló con él, diciendo: este es mi pacto contigo. Serás padres de muchedumbre de gentes. El nombre Abraham significa excelso, padre del excelso. Y el nombre Abraham significa padres de muchedumbres, ¿cierto? O sea, de muchas naciones. Acá en este versículo el Señor dice: este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes, no de excelsos. Y sigue diciendo: no te llamarás más Abraham. En la promesa de bendecir a Abraham, el Señor igual cambió el nombre de Abraham en Abraham. Abraham, padre de excelso, a Abraham, padre de muchas dumbres, o sea, muchas naciones. Esta es la primera bendición que recibió el padre de la promesa, el padre de la fe, ¿cierto? El patriarca Abraham. Dios cambió su nombre de Abraham a Abraham. Dice: ¿por qué te he puesto por padre de muchedumbre? Te multiplicaré en gran manera, y de ti saldrán naciones y reyes. Así que el Señor nos bendice a través de Abraham. El Señor, cierto, nos entrega la mejor bendición, que es la salvación, a través de ese pacto que Él hizo con el Padre de la fe. A través de ti bendeciré a las demás naciones. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia de ti. Y de generación en generación un pacto perpetuo, es decir, eterno, para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Así que el Dios de Abraham también es nuestro Dios, porque Dios se había prometido a Abraham que a través de él igual él será nuestro Dios. A través de Abraham igual disfrutaremos la bendición del Señor. Así que, hermanos, somos un pueblo bendecido. Somos todos parte de una familia bendecida, porque Dios nos bendijo a través de Abraham. Y la bendición sigue, porque el Señor dice que la bendición es una bendición eterna. Una bendición eterna que el Señor no había hecho a través de Abraham. Ahora vamos a ver qué pasa, porque cuando ellos salieron de Ur de los Caldeos eran 3. Ahora vamos a ver qué pasa, porque Abraham no tenía hijo cuando salió de su casa. Él no tenía hijo cuando salió de su tierra. Él tenía 75 años y todavía él no tenía hijo. Vamos a ver entre todas las bendiciones que el Señor entregó a Abraham, ¿cuál bendición más podamos encontrar? Génesis 18. Jehová se le apareció. Una tercera vez, Jehová le apareció a Abraham. Él apareció a Abraham en el capítulo 12, versículo 7. Él apareció a Abraham en el capítulo 17, versículo 1, y lo bendijo, lo cambió su nombre y lo multiplicó sus bendiciones. En este capítulo otra vez el Señor apareció. Esta vez el Señor no apareció al Padre de excelso, sino Él apareció al Padre de todas las familias de la tierra, al Padre de todas las naciones, o al Padre de muchedumbre. El Señor le apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Estando él
estando a la puerta de su tienda, a la hora de más calor, alzó los ojos y vio 3 varones que estaban junto a él, ¿cierto? ¿Quiénes son estos varones que estaban junto a él? ¿Quiénes son? ¿Cierto? ¿Quiénes son, hermanos? Los ángeles del Señor acompañaron a Abraham, ¿cierto?, a la entrada de su tienda. Al verlos, salió corriendo de la puerta de su tienda para recibir, ¿cierto?, a los ángeles, y se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies, y luego os recostaréis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como había dicho. Abraham lo que él hizo, y él ofreció, ¿cierto? Él entregó una ofrenda, ¿cierto?, a los ángeles. Como igual él ofreció sacrificio a Dios. Al Dios que le prometió bendición, él ofreció sacrificio. Él entregó su ofrenda, ¿cierto?, al Dios vivo que siempre bendice. Y sigue diciendo: entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba su esposa Sara y le dijo: toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amasarla y haz pan cocidos debajo del recoldo. Corrió otra vez Abraham a donde estaban las vacas. Él tomó un becerro tierno, prisa a prepararlo. Después tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Todas estas cosas fueron cosas que Abraham, ¿cierto?, usó para ofrendar. Después, dice, lo puso delante de ellos. Él se quedó con ellos debajo del árbol y comieron ellos. ¿Viste? Abraham, aunque el Señor le prometió que le iba a bendecir, él entregó su ofrenda. Aunque el Señor le había llamado, ¿cierto?, a salir de su tierra, a salir de su casa, a abandonar su país, la promesa, el llamamiento se había acompañado de una promesa de bendición, pero igual Abraham fue fiel entregando sus ofrendas a Dios. Y el hecho de que Abraham fue fiel, ¿cierto?, entregando sus ofrendas sin fallar a Dios, vamos a ver qué pasa. Versículo 10, entonces dijo: de cierto volveré a ti el próximo año, y para entonces Sara, la mujer, tendrá que, hermanos, ¿qué edad tiene Abraham en ese momento? 99 años. ¿A qué edad salió de su país? 75 años. ¿A qué edad salió Sarai de su país? Calcúlalo. ¿A qué edad salió Sarai de su país? 65 años. ¿Por qué 65 años? Porque cuando tuvo el hijo, él tuvo 90 años. Y Abraham, 100 años. ¿Cierto? Cuando leímos en el capítulo 21, ahí vamos a ver qué edad tenía Abraham. Versículo 4 del capítulo 21 dice: circuncido Abraham su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Versículo 5, tenía Abraham 100 años cuando nació su hijo Isaac, ¿cierto? ¿Él tenía cuánto? Él tenía 100 años.
Él tenía 100 años. Y el versículo 17 del capítulo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años habrá de nacer un hijo. Eso fue cuando el Señor le hizo la promesa de que iba a tener un hijo. Abraham no creía, porque ya estaba avanzado de edad. Su esposa igual. Él dice, y Sara, ya de 90 años, habrá de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá viva Ismael delante de ti. ¿Cierto? Y finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Como Dios había prometido bendecir a Abraham con un hijo, igual el Señor lo bendijo, nació él, Isaac, ¿cierto? Nació él, Isaac. Jehová se le apareció a Abraham en el encinar del Mamre, estando a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Apareció a él y el Señor lo bendijo con un hijo. Salió de su tierra sin hijo. Y Abraham, al llegar a la tierra prometida, aunque ya estaba muy avanzada de edad, 100 años, el Señor lo bendijo con un hijo. Hermanos, cuando Dios llama, Dios bendice. Pero tenemos que obedecer. Tenemos que salir del confort, ¿cierto? Porque si no nos salimos del confort, no podemos disfrutar la bendición del Señor. No podemos disfrutar la bendición del Señor. Yo siempre admiro a la hermana Nancy que salió de Lampa. Ella para llegar acá, ella pasó varias iglesias, pero acá está sirviendo al Señor. Porque ella siente acá hay necesidad, ¿cierto? Para liderar a esta iglesia. Hay necesidad, ¿cierto? Para que pueda cooperar como líder de iglesia. Por eso ella pasó varios distritos y aquí está ella sirviendo al Señor. Hermanos, tenemos que hacer abandono de varias cosas para disfrutar de las bendiciones del Señor. Abraham había dejado a sus amiguitos de infancia. Abraham había dejado posiblemente a los amigos de adolescencia. Él había dejado a los amigos de la juventud y también él había dejado muchos amigos de la adultez, porque él salió de su país a 75 años. Abraham había dejado las costumbres, cierto, que él tenía con sus padres, con su papá, con su mamá, el cariño de cada día, ¿cierto? La bondad, la forma que ellos habían relacionado con él. Pero él había olvidado de todas esas cosas para responder al llamado del Señor. Finalmente, el Dios que le había llamado a salir de esa tierra donde no tenía salvación, lo salvó. Le hizo padre, ¿cierto?, de una nación grande. El Señor cambió su nombre, ¿cierto? Y finalmente el Señor lo recompensó con la bendición de un hijo. Hermanos, no sé con qué el Señor le va a recompensar. Yo no sé, no tengo idea. Porque yo no puedo ver la mente, yo no puedo ver lo profundo, ¿cierto?, de Dios. Pero lo que sí sé, el Señor cuando Él llama, el llamado siempre acompaña de una promesa. Amén. Y cuando el Señor promete, Él cumple. Porque Él había prometido a Abraham, Él lo cumplió. Aunque Abraham pasó por el desierto de Negev, pero finalmente llegó a Canaán. Y en Canaán, donde, ¿cierto?, Abraham disfrutaba leche y miel, él pudiese en ese lugar tener un hijo a su edad avanzada. Hermanos, tenemos que salir de nuestro lugar de confort. Porque si no nos salimos del lugar de confort, no nos podemos contar las bendiciones del Señor.
no podemos disfrutar las misericordias del Señor. No podemos disfrutar, ¿cierto?, las bendiciones del cielo. Y yo creo que como Abraham, el Señor tiene muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Es por eso Él llamó a su siervo Alejandro a servirlo. Por eso Él llamó al único anciano de iglesia que tenemos en Héroes de la Concepción, el hermano Rodolfo, ¿cierto?, para servirlo. Yo creo que, hermano Rodolfo, el Señor tiene muchas bendiciones reservadas para usted. El único anciano que está pensando para el buen funcionamiento, para el crecimiento de una iglesia muy desafiante, en un mundo muy desafiante, en una época muy desafiante. El Señor tiene muchas bendiciones reservadas para usted, mi hermano. Hermanos, a cada uno de ustedes que el Señor llamó para desempeñar un cargo en esta iglesia, para tener una función en esta iglesia, para liderar a esta iglesia, que el Señor muy pronto volverá a buscar. Él tiene reservada muchas bendiciones para ustedes. Así que, hermanos, firmes y adelante, porque muy pronto el Señor volverá. Y cuando Él vuelva, Él recompensará a cada uno de ustedes. Por eso, hermanos, debemos todos levantar. Debemos todos salir del lugar de confort, como está haciendo el hermano Alejandro cada día, buscando en todos los rincones, como está haciendo hermana Canda, la directora de MIPE, ¿cierto?, buscando contacto, atendiendo a grupo pequeño, avanzando con los estudiantes bíblicos, para que cada uno pueda comprometerse atendiendo a una persona, para que cada uno de ustedes pueda involucrarse en la misión con propósito de llevar a los pies del Salvador un alma para el próximo año, para que cuando el Señor venga, su corona pueda tener varias estrellas. ¿Se comprometen a hacer eso, hermanos? ¿Se comprometen a llevar un arma a los pies del Salvador? Hermanos, que podamos cumplir con lo que sale del corazón, para que cuando regrese el Señor Jesús, Él pueda entregar a cada uno de nosotros una corona estrellada. Que el Señor les bendiga a todos.